papelón que yo les cuento siempre de la vacuna que se fabrica en Argentina y que inexplicablemente este país es el único del mundo que la manda a otro país y la vacuna no vuelve. Yo no sé si el gobierno estará pensando en hacerle rendir cuentas a los funcionarios que le hicieron pasar semejante papelón al presidente Alberto Fernández, que lo llevaron a decir en conferencia de prensa que la Argentina iba a fabricar una vacuna y que en acuerdo con México esas vacunas se iban a distribuir y se iban a repartir para toda América Latina, salvo Brasil. ¿Se acuerdan de esa conferencia de prensa? Todos la recordamos. Bueno, todo eso, nada de eso sucedió. A un ritmo de 18 millones de vacunas por mes, de la sustancia fundamental de la vacuna, se fabrican aquí en la Argentina. ¿Ustedes las vieron esa vacuna? No. Se están fabricando desde enero. Enero, febrero, marzo, 18 millones por mes. Ya debe haber más de 30 millones de dosis de vacunas fabricadas en la Argentina. Insisto, el juguito, la parte sustancial. Se iban a embotellar en México. En México dijeron que no había vidrio, que no había esto, que no había lo otro y las mandaron a los Estados Unidos. Ahora yo les voy a mostrar acá una publicación del New York Times que dice qué pasó con esas vacunas de AstraZeneca. Las vacunas de AstraZeneca, insisto, que se fabricaron en Argentina, que fueron a México. México no las envasó, las mandó a Estados Unidos. De Estados Unidos no salen. Si bien la vacuna de Oxford AstraZeneca no está aprobada en los Estados Unidos la retiene. Y entonces acá, nada menos que el vocero de la Casa Blanca, que se llama, esperen que yo lo tengo que ver de lejos, Jen Psaki, dice que los Estados Unidos está planeando compartir 2,5 millones de dosis de la vacuna de Oxford con México y 1,5 millones con Canadá. Dice que bueno, que esto no está finalizado, pero este es nuestro objetivo. ¿Y la Argentina? Argentina vuelve a ser la boluda de la historia. Sale una publicación del Times Science, donde decía que había millones de dosis de AstraZeneca en Estados Unidos almacenadas y había muchos países que estaban rogando por esas vacunas. Venimos insistiendo desde este programa y el gobierno hace silencio. No puede dar ninguna buena explicación de por qué carajo en la Argentina se fabricaron ya 38 millones de vacunas y no quedó ninguna acá. Se fabricaron acá y se fueron rumbo a México, de México se fueron a Estados Unidos y no se sabe cuándo van a volver porque todos los días estamos siguiendo a la prensa internacional, a ver si anuncian cuándo vuelven las vacunas de Oxford AstraZeneca que Estados Unidos no utiliza, pero tiene pisadas en su territorio y hacia acá no están volviendo. Esas dos oportunidades hicieron que la Argentina vaya a enfrentar la segunda ola con muy poca población vacunada. ¿Cuál es el agravante? Que esta misma semana otro laboratorio mexicano fue el primero en envasar otra vacuna, es decir, que necesitaba los mismos insumos y ese otro laboratorio de México consiguió todos los insumos que el laboratorio contratado por Carlos Slim vino aduciendo de que no se conseguían insumos. O sea que el vidrio y los viales se conseguían en México. La Argentina debe ser un caso único en el mundo por el cual las vacunas que se fabrican acá, nosotros las exportamos y las exportamos al país que más vacuna tiene en el mundo, que se las queda, se sienta sobre esa vacuna, porque la vacuna de Oxford AstraZeneca no se utiliza, no está autorizada todavía en los Estados Unidos, se sienta sobre la vacuna, pero por las dudas no se las devuelve a los tipos que la fabricaron. Un disparate absoluto y encima nosotros la garpamos. 3 meses y medio después, ahora dicen que el lunes que viene van a llegar finalmente 800, 900 mil vacunas de esas vacunas que se fabricaron en la Argentina, que fueron a México, que de México fueron a Estados Unidos. En verdad llegaron algunas desde México, pero eran de las últimas que se habían fabricado acá y que habían ido directo a México. Y llegaron otras de AstraZeneca que vinieron desde Canadá, no vinieron desde Estados Unidos y todavía nadie dio una buena explicación de por qué vinieron desde Canadá. Nosotros se lo preguntamos aquí a la jefa de gabinete Sonia Tarragona el domingo pasado y nos dijo que no sabía por qué venían de Canadá. Bueno, ahora dicen que esas vacunas, 3 meses y medio después, van a llegar finalmente a la Argentina. Ahora, ¿qué pasó en estos 3 meses y medio? Y la segunda ola. La segunda ola que ya duplicó la cantidad de muertes en la Argentina. ¿Cuánta gente se podría haber salvado si hubiera estado vacunada por esas vacunas que durante 3 meses y medio, porque así estaba comprometido, no llegaron a la Argentina? Si la oposición tuviera un poquito más de orgullo patriótico, de nacionalismo o de huevos para discutir con los Estados Unidos,
no estarían cacareando tanto y haciendo de visitadores médicos, como dice Cafiero, del laboratorio Pfizer. El verdadero escándalo está en lo que hizo AstraZeneca. Ese escándalo tiene ahora un correlato judicial. ¿Sí? Esta semana pasó sin pena y sin gloria, pero aquí tengo la resolución del fiscal federal Guillermo Marijuán, que en una causa que se llama, el título impacta, Fernández Alberto y otros sobre malversación de caudales públicos, ¿sí?, le dice al Ministerio de Salud que se abstenga de cualquier modificación, negociación, firma de adenda o cualquier otro tipo de cambio en el contrato suscripto con el laboratorio AstraZeneca. Si quiere hacerlo, deberá hacerse saber de manera previa a esta fiscalía. ¿Por qué? Porque la Argentina ya pagó un 60% de esas vacunas de AstraZeneca y la parte que vino es mínima, mínima. Y la Argentina había pagado ese dinero, esas vacunas tenían que estar acá en marzo. No se sabe a ciencia cierta si hay penalidades, si habría ya que aplicar penalidades. Pero lo más indignante del caso es que Estados Unidos retuvo esas vacunas por las dudas. Ahora se ve que las retuvo por las dudas. Porque la campaña de vacunación en Estados Unidos, que ya alcanzó un 70% de la población, se hizo sobre todo con 3 vacunas. Ninguna de ellas es la vacuna de Oxford AstraZeneca, que por otra parte no fue aprobada por la FDA. Se utilizó la vacuna Moderna, la de Johnson y la de Pfizer, tan codiciada por los muchachos de Juntos por el Cambio. La de Oxford AstraZeneca no se utilizó. Sin embargo, 40 millones de vacunas fabricadas acá terminaron en Estados Unidos y todavía no salieron hacia la Argentina. Recién este lunes va a salir una partida de, ¿cuántas? 800.000, 900.000 vacunas que llegarán y ahí se va a ver finalmente qué dice la cajita. Porque no quedó en claro qué cajita, la cajita de la vacuna tiene que decir principio activo fabricado en la Argentina, envasado en México o envasado en otro lado, pero tiene que constar que el principio activo está envasado en la Argentina. Se especuló mucho esta semana sobre si las donaciones de los Estados Unidos iban a incluir, y esto hubiera sido un disparate fenomenal, si Estados Unidos nos iba a terminar donando las vacunas de AstraZeneca que tiene estacionadas en su territorio a la Argentina cuando la Argentina las había fabricado. Este es el disparate. La Argentina fabricó la parte sustancial de las vacunas y esas vacunas durante 3 meses, donde los 3 meses más cruciales de la pandemia, donde se murió proporcionalmente mucha más gente que el año pasado, esas vacunas no estuvieron acá. Sin embargo, nadie responde de esto. Ahora todo es euforia. La campaña electoral del gobierno se va a basar, obviamente, en las vacunas. En el propio gobierno empiezan a respirar aliviado porque calculan que para fines de julio va a haber 30 millones de personas vacunadas. La llegada coincidente de vacunas chinas, rusas, de AstraZeneca, del fondo COVAX, hizo que la tasa de vacunación, que estaba en 60.000 personas por día, se haya elevado a un promedio de 300.000 personas por día y por eso hay tanta euforia. La campaña electoral, fíjense, se va a basar en la vacuna. Según la cantidad de gente que esté vacunada, esto va a generar, considera el gobierno, un grado de satisfacción que le va a poder permitir renovar o hacer una buena elección en esta, acá ahora, que será las PASO en septiembre y las generales en noviembre. No hay otra herramienta, no puede mostrar demasiado logro económico, apenas si hay reactivación en algunos sectores puntuales de la economía que no generan demasiado trabajo. Los sectores de servicio están por el piso, las restricciones los colocan mucho más contra las cuerdas. El turismo es una actividad en extinción por ahora en la Argentina. Todo eso no lo va a poder contar el gobierno como un logro propio. Lo único que va a poder utilizar es generar una ilusión a futuro de la mano de las vacunas, de la mano de los 30 millones de vacunas o de personas vacunadas para fines de julio. No queda nada más que eso. En materia sanitaria, el gobierno y los gobiernos, porque también hay que decirlo, los criterios generales son del gobierno nacional, pero el colapso sanitario es responsabilidad de cada una de las provincias. Todos han dicho, mejor dicho, no lo dicen, han decidido que al que le toque, le toque. No bajan de 30.000 casos y al que le toque, y ya se sabe que al que le toque se va a enfrentar con el colapso hospitalario. Hay que vacunarse, cuidarse, y al que le toque lamentablemente, y al que le toque y el COVID le pegue mal, se va a enfrentar al colapso hospitalario. No hay otra política sanitaria. No hay manera ya de reforzar los hospitales, de conseguir mejores médicos.
Nada de eso va a suceder. Y las medidas de cuidado se le hacen a los boludos que se las pueden poner, porque a los demás no se las hacen. Entonces, cuando durante toda esta semana nosotros venimos cabalgando, insistiendo sobre el disparate de lo que está sucediendo en el transporte público, en especial en los trenes, ¿dónde está el ministro de Transporte? ¿Qué no tiene nada para decir de esos embudos? ¿De qué manera puede una gestión, en este caso los trenes dependen del gobierno nacional, con qué autoridad o con qué vara pueden decirnos no se junten con la gente, o le pueden decir a los comerciantes no, su comercio es peligroso, puede contagiar a alguien, cuando la gente tiene que viajar como ganado otra vez en los trenes? Cuando las estaciones son un festival, cuando lo van a ver esta noche en GPS, hay un nuevo deporte que es el saltar los molinetes. La gente viaja en los trenes, no tiene ningún tipo de permiso y salta los molinetes a lo pavote delante de la mirada de la policía. Entonces, ¿todo eso para qué? Solamente se controla a los boludos que se dejan controlar o a los boludos que podemos ser controlados. A los demás, a los que no pueden, no los controlan. Que sigan y bueno, y que si se contagian se jodan y ahí Dios dirá. Y entonces así obligan a la gente a viajar en los trenes hacinados, no toman ni siquiera una medida elemental de cuidado. Si hay un conflicto en la vía, pongan los micros rápidos, desagoten los trenes. No. Si siempre el tiempo de la gente fue la variable de ajuste en los trenes argentinos, de por sí desmantelados, ahora no puede ser la variable de ajuste el tiempo, porque si los trenes se demoran, la gente viaja en trenes llenos y es un peligro. Hemos pasado esta semana videos de cantores improvisados con el barbijo a medio caer, cantando en vagones llenos de gente, un disparate absoluto. ¿Ahí alguien controla? No, nadie controla. Solamente controlan a los que pueden controlar, a los que se dejan ser controlados. Ahora sí, para caerle a un bar que tiene mesas afuera o que tiene un par de mesas adentro, para caerle a una peluquería, para decirle que no puede trabajar y obligar a que los peluqueros terminen cortando el pelo con las puertas cerradas, o en las casas, ahí para eso sirven. O sea, la doble vara del control es para los boludos, para los que pueden ser controlados. Ha habido manifestaciones y de hecho ahora van a ver, hay manifestación por los festejos de Colón, hubo manifestaciones por los piquetes. Entonces, como las cosas que no pueden ser controladas, a las que nadie quiere ponerse en antipático y decir, no muchachos, no jodan que hay coronavirus, ahí eso, bueno, nada, que siga. Pero a los boludos que pueden ser controlados, a los comerciantes, a los tipos, a los que pueden apretar y pueden controlar, ahí sí les aplican medidas. Y después, por otro lado, nadie se hace cargo, nadie va a tener en un año de campaña electoral la menor honestidad intelectual para admitir que hizo las cosas mal. Y esto es asombroso y habla de la baja estofa de la dirigencia política argentina. Miren lo que pasa en Córdoba. Córdoba, se quejan ahora las autoridades de las fiestas clandestinas, pero fueron incapaces siquiera de restringir la circulación nocturna. Fue mucho peor lo que hizo Córdoba que el aperturismo de la ciudad de Buenos Aires. Se aferraron a las clases presenciales, en Córdoba también mantuvieron las clases presenciales. Supongamos que eso sea una cuestión de prioridades, pero ¿qué necesidad había de mantener la circulación nocturna si toda la Argentina había restringido la circulación? Córdoba quiso mantener el turismo. Hasta el fin de semana del confinamiento se vendían paquetes turísticos en Córdoba. Bueno, ahí está. La provincia está detonada y hoy el gobernador Schiaretti, sin hacer ningún tipo de autocrítica, muchacho, dijo, retrocedemos a fase 1 y ya no puede circular más nadie. ¿Y los días anteriores? Dijo, no, el problema son las fiestas clandestinas. Siempre vuelven al viejo truco de echarle la culpa a la gente. La gente tiene su parte de responsabilidad, efectivamente. Los boludos que hacen la fiesta clandestina tienen su parte de responsabilidad. Pero no hay manera de controlar las fiestas clandestinas si no restringir la circulación nocturna. Es una medida elemental. Bueno, no, en Córdoba no restringieron la circulación nocturna hasta ahora. Estaban los shoppings abiertos hasta hoy. Y recién ahora, aprovechando el confinamiento, van a cerrar los shoppings y van a empezar a restringir la circulación. Y después, por otra parte, la cuestión del colapso sanitario que se siente en las provincias y ahora el modo es negarlo. Les vamos a contar esta noche lo que pasó en Corrientes. En Corrientes, la curva de muertes, ¿sí?, o la curva, mejor dicho, de ocupación de terapia intensiva cayó drásticamente hoy. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo que hubo es un pico de muertes. No se sabe exactamente cuánta gente murió. Sucedió en un hospital de campaña de la ciudad de Corrientes.
Hubo un problema con el oxígeno, lo admitió el propio ministro de Salud. Es el mismo ministro que, ¿se acuerdan que lo engancharon? Que dijeron que tuvo un infarto, que tuvo un accidente, ya se repuso, parece, del infarto. Tuvo un accidente y lo engancharon con un montón de vacunas a bordo de la camioneta que no estaban autorizadas para llevarlas a ningún lado, las tendría que haber llevado un transporte especial. De hecho, habían contratado un transporte especial, una empresa, para transportar la vacuna, pero el ministro, un hombre voluntarioso, decidió él mismo llevar las vacunas y flotó el rumor de que en verdad se las iba a terminar vendiendo en el mercado negro a alguien, pero nunca se pudo comprobar. La cuestión es que el ministro tuvo un accidente de tránsito, ese señor Cardoso, y bueno, volcó y ahí estalló el escándalo de las vacunas. Bueno, este mismo ministro hoy dijo que hubo efectivamente un problema con el oxígeno en el hospital de campaña de Corrientes y que se le congelaron las tuberías. Ahora el doctor Salemi va a explicar bien qué fue lo que pasó, pero que no tiene nada que ver con las muertes que hubo, ¿no? Se calcula que en ese mismo hospital hubo entre 15 y 20 muertes, pero no tiene nada que ver con el problema del oxígeno. Fue justo porque era lo peor de la pandemia y que cualquiera que diga lo contrario está diciendo una fake news. Claro, es verdad, lo que debería haber es una buena investigación. Habría que citar a los médicos y a la gente que estaba ahí en la provisión de oxígeno que cuenten en la justicia qué pasó. Y sobre todo, que no los aprieten, que no los intimiden, que no les pidan que borren las cosas de las redes sociales y que no los amenacen con que van a perder el trabajo o les van a pasar cosas espantosas. Ahí sí nos enteraremos. Estamos hablando de 20 muertos. Han circulado fotos de la cantidad de cadáveres puestos de a dos en las camas. Por una cuestión de decoro no vamos a mostrar esta noche, pero lo que corresponde es, si se mueren 20 personas en un hospital de campaña por un problema de oxígeno, o tal vez no haya sido por el problema de oxígeno, sino que haya sido por el propio coronavirus, lo que se impone es una investigación, no asustar a los médicos. Bienvenidos, esto es GPS.